La Santa Misa. La Santa Misa es el centro de nuestra religión, el alma de la vida cristiana, la fuente de todas las gracias, la suprema glorificación de Dios, lo único infinito que la tierra puede ofrecer al cielo. Lástima grande que no lo comprendan así la mayor parte de los cristianos. Asisten a la Santa Misa como simples espectadores, inconscientes o distraídos, o a lo más entregados a despachar sus devociones particulares, muy buenas quizá, pero que no son oportunas en aquellos momentos solemnes. Jesús viene cada día a inmolarse en nuestros altares, no para que seamos simples testigos de su sacrificio, sino para que participemos de él y en él tomemos una parte activa, uniendo nuestro sacrificio al suyo, de manera que definitivamente resulte un sacrificio único y grandioso, en el cual la víctima sea Jesús, pero no solo, sino con todo su cuerpo místico, un solo sacrificio en el cual se mezcle con la sangre de Jesús, la pureza de todas las vírgenes con los dolores íntimos de Jesús, los dolores de toda la humanidad redimida y hasta la pequeña gota de nuestros sufrimientos de cada día. Para comprender mejor esta doctrina, veamos primeramente cuál es como el alma de la Santa Misa. El alma de todo sacrificio, así como el hombre está formado de un elemento material, el cuerpo, y de un elemento espiritual, el alma, así como el lenguaje no es otra cosa que la expresión exterior de nuestro pensamiento interior. De la misma manera, el sacrificio está formado de dos elementos, uno exterior o material, otro espiritual e interior que viene a ser como el alma del sacrificio. El elemento exterior es la cosa sensible que se sacrifica mediante cierta destrucción o inmolación, es decir, la víctima. Así todos los pueblos a través de todos los siglos han ofrecido en sacrificio a la divinidad los frutos de la tierra, los animales más escogidos, el pan, el vino, el incienso. El elemento interno, el alma del sacrificio es la oblación, el ofrecimiento, la oblación que el sacerdote hace a Dios de la víctima para reconocer el supremo dominio de Dios y protestar nuestra perfecta sumisión a Él. Ninguno de estos dos elementos aisladamente puede constituir el sacrificio. La víctima sin la oblación del sacerdote sería como un cuerpo sin alma. La pura oblación interna, sin ningún signo exterior, tampoco sería capaz de constituir el sacrificio, porque éste, como acto supremo de la religión, no solo debe ser interno, sino también exterior y público. Así pues, el sacrificio requiere alguna inmolación exterior como expresión de una oblación, de una adoración, de una contrición interiores. Y en esta oblación está el alma del sacrificio. La oblación de Jesús. Aplicando esta doctrina, el sacrificio de Jesús, encontramos estos dos elementos, el exterior, su inmolación, sangrienta en el Calvario, incruenta o sacramental en el cenáculo y en todos los altares del mundo. Y el interior, su oblación, que es el alma de su sacrificio. Quizá no hemos reflexionado bastante en esta oblación de Jesús, que en él no es solamente un acto, sino un estado, y como el fondo de toda su vida y la clave de todos sus misterios. Es notable, el primer acto de Jesús al entrar en este mundo no fue precisamente un acto de adoración o de acción de gracias, ni un acto de reparación o de súplica, ni siquiera un acto de amor, sino algo que comprendía todos esos actos y los traduce adecuadamente. Fue una oblación.
y esa oblación la continúa en el seno de María y en el pesebre de Belén, en el destierro de Egipto y en el silencio de Nazaret, en el desierto y en el templo, a lo largo de los caminos de Galilea y en lo alto de sus montañas, en el cenáculo y en Getsemaní, en el Calvario y en el altar. Esa oblación es la actitud de su alma ante la majestad de Dios, no solo en el tiempo que pasa, sino en la eternidad estable y sin fin. Cuando el tiempo se clausure, dejará Jesús de interceder. Él, que vive siempre intercediendo por nosotros, y dejará de ofrecer sus expiaciones, porque ya no habrá ni pecados que perdonar ni gracias que conseguir, pero no dejará de ofrecerse. Su oblación no tendrá fin. Ahora bien, cuando esa oblación íntima, tuyo, su expresión exterior, su signo sensible, la inmolación, entonces su sacrificio alcanzó su perfección consumada, y tal cosa se ha realizado en el cenáculo y en el Calvario, en el altar y en las almas. Del sacrificio de Cristo en las almas hablaremos enseguida. Como la cena no fue sino la primera misa, consideraremos únicamente el Calvario y el altar. Son un mismo sacrificio, no solo porque es una misma la víctima, sino sobre todo porque es uno mismo el oferente. Una misma la oblación, alma del sacrificio. El Concilio de Trento lo ha definido así con luminosa claridad. Es una misma la hostia, es uno mismo el que se ofreció en la cruz y el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes. Solo es diferente el modo de la inmolación, que en el Calvario fue cruenta e incruenta en el altar. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, Jesús tiene la intención de ofrecerse como se ofreció en el Calvario, más aún, así como el acto por el cual Dios conserva las criaturas no es repetición del acto creador, sino continuación de él. Así la oblación de Jesús en los altares del mundo no es repetición de la oblación del Calvario, sino continuación, no interrumpida de aquella oblación suprema, la cual, al tener su complemento en la inmolación sacramental, en el signo sensible, constituye plenamente el sacrificio. Por una oblación única ha alcanzado para siempre la santidad de los elegidos. Por eso el sacrificio del Calvario y del altar son sustancialmente uno mismo, como es uno mismo el sol, que nos quema con sus rayos al mediodía, y el que baña melancólicamente la tierra al hundirse en el ocaso. Nuestra oblación. Pero es muy de notar que la oblación de Jesús en el altar como el Calvario no se refiere únicamente a sí mismo, sino al Cristo total, es decir, se extiende a todo su cuerpo místico, a todas las almas que por la gracia le están incorporadas y muy especialmente a las almas transformadas en él, ofreciendo sus sufrimientos simbolizados por la gota de agua que el sacerdote mezcla con el vino en el ofertorio. Y así como esa gota de agua mezclada con el vino se convierte en la sangre de Jesús, así los sufrimientos de las almas en gracia, por su incorporación a Cristo, por su transformación en Él, constituyen un solo sacrificio con el de Jesús, unificados en una misma oblación. Aquí está el fondo de la vida cristiana, en hacer de nuestra vida una oblación constante, una misa perpetua, en vivir con tal pureza y abnegación que Jesús pueda asimilarse plenamente todos nuestros sufrimientos, unificándolos en la oblación de su vida mortal y de su vida eucarística. Esto es lo que enseña San Pablo cuando dice: Os exhorto pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Tal es el culto espiritual
que le debemos. San Pedro a su vez nos hace una exhortación semejante: acerquémonos al Señor, piedra viviente, desechada por los hombres, es verdad, pero escogida y preciosa ante Dios, y vosotros mismos, como piedras vivientes, entrad en la estructura del edificio para formar un templo espiritual, un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo. Conviene aquí hacer notar, siquiera sea de paso, a las almas que pertenecen a las obras de la cruz, que precisamente en esa oblación constante está el secreto de la cadena del amor, punto central de toda la espiritualidad de la cruz. Ahora bien, esa oblación tiene durante el día un momento solemne y culminante, es la Santa Misa, es sobre todo el momento de la consagración. Si en ese momento, como vimos, Jesús se ofrece y nos ofrece, ¿cuál es nuestro deber sino ofrecernos por Él y con Él y en Él? Esto es entrar en el alma de su sacrificio, esto es comprender y asimilarnos el genuino espíritu litúrgico con el cual debemos asistir a la Santa Misa. Y esa oblación debe tener una universalidad, una catolicidad, una extensión semejante a la oblación de Jesús. Debemos ofrecerlo a Él, al Verbo divino hecho hombre, con sus méritos infinitos, a todo su cuerpo místico, desde la Santísima Virgen hasta el último predestinado, y especialmente a nosotros mismos, con toda nuestra vida, con todos nuestros sufrimientos, en particular las penas y contrariedades del día presente. ¿Cómo nos animaríamos a recibir con espíritu cristiano los sufrimientos de cada día si tuviéramos presente que ya Jesús los ha ofrecido y consagrado en la Santa Misa que oímos por la semana? Y debemos ofrecer todo esto para adorar, dar gracias, expiar y pedir no solo por nosotros mismos y por los nuestros, sino por el mundo entero. Esa devoción a la consagración eucarística es algo esencial a la vida cristiana. Sin ella no podría haber verdadera vida interior. La doble consagración, que es la esencia del sacrificio, es el momento más solemne de cada uno de nuestros días. De ahí, como de una cumbre, como de una fuente, como de un foco de luz y de energía, debe nacer toda nuestra vida espiritual. En ese momento solemne, el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, no solamente para presentarlo a nuestras adoraciones, sino para que también nosotros nos elevemos. Y olvidando los mezquinos intereses y miserables preocupaciones de la tierra, nos ofrezcamos con la hostia santa y con el cáliz de la salud. Nadie como María supo vivir esta doctrina, de tal manera unió durante toda su vida su oblación a la de Jesús, su propia inmolación a la de su Hijo amado, que en toda verdad formaron, unidas las dos, el sacrificio único con el cual fue redimido el mundo. Por eso María es en verdad corredentora del género humano. Y esa oblación, que como llama viva, brotó siempre de su corazón durante la vida de Jesús, especialmente en la encarnación. En la presentación al templo, en el Calvario, la continuó en las misas que en su presencia celebraba el discípulo amado, y la continúa en todas las misas que se celebran en todo el mundo y a través de todos los siglos. Por eso María es mediadora de todas las gracias, pues todas ellas nacen del sacrificio del Calvario y se aplican por el sacrificio del altar. Y ya hemos visto la unión íntima del sacrificio de Jesús y del sacrificio de María, tan grande, repito, que forma un solo sacrificio con el cual fue redimido el mundo. Cosa semejante, aunque lejana, se realiza en las almas que no solamente están incorporadas a Cristo por estar en gracia, sino que han llevado la gracia santificante hasta su último desarrollo, hasta la cumbre de la transformación en Cristo, hasta la perfecta divinización de todo el hombre.
Esas almas felices son en verdad como un altar viviente donde Jesús continúa su oblación y su inmolación. ¿Qué falta ahí para el sacrificio perfecto? Por eso dijimos que Jesús perpetuó su sacrificio de dos maneras, en el altar y en las almas. Aquel es el sacrificio místico de su cuerpo real, este es el sacrificio real de su cuerpo místico, pero en uno y en otro la oblación es la misma. Quiera el Espíritu Santo hacer comprender y gustar a las almas mediante los dones de inteligencia y sabiduría estos divinos misterios para que vivamos nuestra misa de cada día, haciendo de nuestra vida una oblación constante y una inmolación perpetua con Jesús, por Jesús y en Jesús. Después de haber considerado brevemente la Santa Misa desde el punto de vista ascético-místico, descendamos ahora a algunas consideraciones de orden práctico. Primero, la mejor manera de oír la misa no es la recitación de oraciones vocales, por excelentes que sean, como el oficio, el rosario. No es la meditación de temas extraños a la misa, por provechosos y espirituales que lo supongamos. Todo esto tiene su lugar a otra hora. Los fieles no deben asistir a la Santa Misa como simples espectadores, sino tomar la parte activa que en ella les corresponde y que ya hemos explicado. El sacerdote no celebra solo, sino en nombre y en unión de todo el pueblo cristiano. Por eso, si recorremos las fórmulas de la misa, nos daremos cuenta de que el sacerdote siempre habla en un plural muy significativo. Habla en plural cuando ofrece el sacrificio. La hostia es ofrecida por todos los presentes. Al ofrecer el cáliz dice, te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación. Y con la víctima del altar, pide que sea aceptado todo el pueblo cristiano. Con espíritu humilde y corazón contrito, seamos recibidos por ti, Señor. A ti, Señor, sea ofrecido hoy nuestro sacrificio. Que sea de tu agrado esta oblación, que es también de toda nuestra familia. Por esto recordamos nosotros tus siervos y también tu pueblo santo. Habla en plural cuando ora. Te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar al santo de los santos. Por tanto, oh Padre clementísimo, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, te suplicamos, te rogamos y te pedimos que te dignes aceptar y bendecir esta hostia santa e inmaculada. Te suplicamos, Dios omnipotente, mandes que estas ofrendas sean llevadas por las manos de tu santo ángel hasta tu altar sublime, en presencia de tu majestad divina, a fin de que todos los que participemos de este sacrificio seamos llenos de toda bendición y gracia celestial. A nosotros también, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tu misericordia, dígnate concedernos una parte en tu herencia y en la sociedad de tus santos apóstoles y mártires, etc. Por consiguiente, si los fieles ofrecen también la misa y son ofrecidos, la manera mejor de asistir a la Santa Misa es uniéndonos al sacerdote, orando como él ora, teniendo las intenciones que él debe tener, asimilándonos sus disposiciones, siguiendo con inteligencia y piedad los ritos y ceremonias del sacrificio. Bien se comprende que para esto es indispensable el uso de un misal. Afortunadamente en nuestros tiempos abundan los misales en lengua vulgar y con las debidas explicaciones para que los fieles comprendan las fórmulas y los ritos de la Santa Misa. Entre todos ellos no podemos menos que recomendar el misal diario y vesperal, en latín y castellano, que no solamente traduce el misal, sino que lo explica con tal abundancia y atingencia que se le ha considerado como una verdadera enciclopedia litúrgica en pequeño. Para los que solo asisten a la Santa Misa los domingos y días festivos, les recomendamos mi misal dominical. A este propósito conviene citar al Padre Granada,
Para oír misa fructuosamente, la verdadera forma es la que la Iglesia ordenó con grande consejo, para lo cual habéis de entender que todos nos juntamos para hacer misa, de manera que no solo van los cristianos a oír misa, como ellos dicen, sino a hacerla con el sacerdote. Vienen todos a hacer y ofrecer con él este sacrificio. Todos hablan por la lengua del sacerdote. Todos ofrecen por sus manos, como cuando un pueblo envía a su señor un presente. Aunque le traigan muchos, solo uno es el que da su recado y habla. Los demás o sirven a la misa o asisten con reverencia allí, como personas a las cuales importa aquel negocio y en él les va mucho. Y este es el mejor libro y rosario que allí pueden rezar. Considerar esto, por lo que concluye: no pienso que hay mejor manera de oír misa que la que tengo dicho, que es estar con atención a lo que hace y dice el sacerdote. Y esto ha ordenado la Iglesia, y el mejor devocionario de cuantos he visto es el mismo misal. La mejor manera de participar del sacrificio, sin duda alguna, que todo el que asiste debidamente a la Santa Misa participa de sus frutos, ya que la misa nos aplica los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Pero la genuina participación del sacrificio no se tiene sino por la comunión de la víctima. Por eso la comunión sacramental es parte integrante del sacrificio, de manera que el sacrificio quedaría incompleto, trunco, y habría obligación grave de completarlo, si faltara aún la comunión del sacerdote. Sin duda que se salva la integridad del sacrificio cuando por lo menos el sacerdote comulga. Pero así como el sacerdote no ofrece solo el sacrificio, sino que con él lo ofrece también el pueblo cristiano. De la misma manera no debe comulgar él solo, sino también los fieles deben comulgar la víctima. Así era en los primeros siglos del cristianismo. Todos los fieles que asistían a la Santa Misa recibían también la comunión sacramental. Con el tiempo se fue resfriando la piedad, y por eso, ¿cuántas veces vemos el triste espectáculo de una multitud que asiste a la Santa Misa y de la cual nadie o casi nadie se acerca a la mesa eucarística? Después de los decretos de San Pío X acerca de la comunión frecuente de los fieles y de la comunión precoz de los niños, hemos asistido a un resurgimiento muy consolador en favor de la comunión frecuente y diaria. En 1919 se inició en Francia una cruzada en favor de la asistencia a la Santa Misa, diariamente, bendecida por el episcopado, por S.S. Benedicto XV y Pío XI. En nuestros días ha renacido con nuevo entusiasmo y se trabaja por extenderla a todo el mundo. Ojalá que en esta forma o en cualquiera otra, adaptada a nuestro medio, trabajemos en favor de la cruzada por la asistencia a la misa con la comunión diaria. Los fines de esta cruzada son los siguientes: crear en todas las parroquias un movimiento cada vez más intenso a favor de la asistencia diaria a la misa. Obtener que cada asociación delegue por turno cada día uno siquiera de sus miembros para que la represente en la misa. Asistir a esta misa con espíritu reparador. Procurar igualmente que cada familia delegue por lo menos a uno de sus miembros para asistir a misa en nombre de todos. Proporcionar oraciones en pro del reclutamiento sacerdotal. En cuanto al momento más conveniente para recibir la comunión, es indudablemente que debe ser enseguida de la comunión del sacerdote, puesto que este es el momento litúrgico de la comunión, de la participación de la víctima. De esta manera participamos también del fruto de las oraciones que el sacerdote reza después de la comunión. El pleno simbolismo litúrgico se obtendría si además se comulgara con hostias consagradas en la misma misa, como lo hace el sacerdote. Por eso, antiguamente no se acostumbraba a dar la comunión fuera de la misa, sino a los enfermos.
Las condiciones de la vida actual, en la que se vive tan deprisa, y el deseo de la Iglesia de que los fieles no se priven de la comunión cuando no pueden asistir a la Santa Misa, ha hecho que la Iglesia permita que se distribuya la Sagrada Comunión antes o después de la misa, y aún independientemente de ella. Por lo cual en nuestros tiempos se guarda la Sagrada Reserva, no solamente para los enfermos, sino también para todos los fieles. La benignidad de la Iglesia ha sido más lejos, y a los sacerdotes que pertenecen a la Liga en favor de la comunión frecuente, les ha concedido el privilegio de dar la comunión aún en horas en que ya no puede celebrarse la Santa Misa, es decir, hasta la puesta del sol. Actualmente las últimas disposiciones de la Santa Sede facilitan las comuniones vespertinas a todos los fieles en las misas o ejercicios vespertinos. Es indudable que la serie de todos los siglos que forman el tiempo no han tenido ni podrán tener un momento más solemne que haya dado más gloria a Dios, que haya sido de más provecho para todos los hombres, que deba tener más resonancia en toda la eternidad, que el momento en que Jesucristo, sumo sacerdote, consumó su sacrificio en el altar de la cruz, entregando su alma en las manos de su Padre Celestial. Si comparamos los siglos con una montaña, este momento es la cúspide. Todos los siglos anteriores lo prepararon, todos los siglos que han venido y vendrán después están llenos de sus frutos. ¿Cuántas veces hemos repetido esta idea recordando aquel pensamiento tan profundo de Bossuet? Nada tan grande en el universo como Jesucristo, nada tan grande en Jesucristo como su sacrificio. Nada tan grande en su sacrificio como el momento en que expiró en la cruz. Para comprenderlo mejor, recordemos aquellas palabras de San Pablo: todas las cosas son para nosotros, pero nosotros sois para Cristo, y Cristo es para Dios. Omnia nuestra, omnia vuestra sunt, partiendo del principio evidente de que lo inferior siempre está ordenado a lo superior. Debemos admitir que todas las criaturas inferiores tienen como fin inmediato al hombre, y que toda la humanidad tiene como fin inmediato a Cristo, y no solamente los hombres, sino también todas las jerarquías angélicas, de manera que el remate y la cúspide de toda la creación es Jesucristo, el hombre Dios. Por eso nada tan grande en el universo como Jesucristo. Por otra parte, la grandeza de un hombre se mide por su misión, pues esta es su razón de ser. Ahora bien, la misión de Jesucristo no fue otra que la de glorificar a su Padre redimiendo a los hombres, y esta gloria y esta redención, que no son sino dos aspectos de un mismo fin, no les consiguió sino por medio de su sacrificio. Por eso nada tan grande en Jesucristo como su sacrificio. Pero de nada serviría tener una gran misión si no se cumpliera, de manera que el hombre llega a la cumbre de su vida en el momento en que consuma su misión. Desde ese momento ya no tiene razón de ser su vida sobre la tierra. Jesucristo consumó su sacrificio y por consiguiente cumplió con su misión, al expirar en la cruz. En ese momento el Padre Celestial recibió una gloria de valor infinito y de duración eterna. En ese momento Jesucristo compró y pagó todas las gracias necesarias y sobreabundantes para justificar y santificar a todos los elegidos. En ese momento se consumó la redención que la Escritura llama abundantísima, copioso apud eum redemptio. Por eso nada tan grande en el sacrificio de Cristo como el momento en que expiró en la cruz. La gran miseria del tiempo es que pasa. ¿Cómo quisiéramos aprisionar los momentos felices para que la carrera vertiginosa del tiempo no los arrebatara de nuestras manos? Pero el tiempo pasa inexorablemente. Dios, sin embargo, no está sujeto a lo efímero del tiempo, y por eso ese momento culminante de la vida de Cristo, pletórico de lo infinito, Dios encontró manera de perpetuarlo. Para eso inventó la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía inmortalizó el sacrificio de Cristo a través de los siglos,
pero de una manera especial, el momento en que Jesucristo expiró. Dios lo ha perpetuado con la misma eficacia para nosotros, con la misma gloria para Él, en el momento en que el sacerdote durante la Santa Misa consagra y eleva el cuerpo y la sangre de Cristo. Si la caridad con la que todos los santos se han abrazado, todos sin excepción, desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos, con todos sus méritos y todas sus alabanzas, se acumulará en un solo momento, si se unieran los tormentos de todos los mártires que con fortaleza heroica dieron su sangre y su vida por Cristo, con las virtudes de los confesores, de los patriarcas, de los profetas, de los monjes, de los anacoretas, de las vírgenes y de todos los santos, que por otra clase de martirio más prolongado y en cierta manera más difícil, se torturaron con sus propias manos y con ayunos, vigilias y oraciones, quebrantaron su cuerpo e inmolaron su espíritu. Si se agregaran todas las adoraciones rendidas a Dios en el pasado, en el presente y en el porvenir, y que sin duda le han sido muy agradables, todo eso no equivaldría ni de muy lejos a la alabanza y al honor que da a Dios una sola misa, celebrada por el más humilde y el más indigno de los sacerdotes. No podría compararse al momento trascendental de la consagración, donde se reconcentra toda la esencia de la Santa Misa. Si tuviéramos fe, ese momento sería el momento culminante de cada uno de nuestros días, el centro de nuestra vida, pero desgraciadamente la rutina todo lo echa a perder. Si tuviéramos fe, qué recogimiento íntimo se apoderaría de toda la asamblea de los fieles que asisten a la Santa Misa. Qué silencio de profunda adoración invadiría el recinto sagrado en los momentos solemnísimos de la consagración y de la elevación. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Me figuro como si hubiera un diablillo inoportuno que se dedicara a distraer a todos los fieles en el momento de la consagración, y por eso todos se ponen, quién a estornudar, quién a sonarse estrepitosamente la nariz, quién a toser a plenos pulmones, quién a caminar de un lado a otro con estruendosos pasos. Esto sin tener en cuenta los ruidos de la calle, sobre todo los claxon, que en la proximidad de las iglesias parece que entran en competencia a ver quién molesta más. Hay reglamentos de policía que prohíben el uso del claxon en las cercanías de los hospitales. Nada más justo. El dolor merece respeto, pero ¿no merece mayor respeto el dolor divino, el santo sacrificio de la misa siquiera para los creyentes? Refiérese que en una ocasión solemne, tal vez al regresar victorioso, el emperador de alguna de sus campañas se ofreció un sacrificio de acción de gracias a las falsas divinidades del paganismo. Asistía toda la corte imperial para iluminar la escena imponente. Varios pajes sostenían hachas encendidas y como una de estas estaba por consumirse en el momento más solemne del sacrificio, el paje, para no distraer a nadie, se quedó quieto, prefiriendo sufrir quemaduras en la mano antes de interrumpir el recogimiento de la asamblea. Leyenda o realidad, de todos modos, qué lección para los cristianos que asistimos al verdadero y único sacrificio ofrecido al Dios vivo y verdadero, con tan poca devoción y tan escaso respeto. Qué laudable sería si los socios de las agrupaciones católicas emprendieran una campaña en favor del silencio durante la elevación, por apremiantes que sean las necesidades personales. ¿Quién no puede guardar un minuto de silencio? Sin duda que esta campaña debería llevarse a cabo con prudencia. Los sacerdotes exhortarían en público, los fieles se animarían en privado y se procuraría hacer todo en un ambiente de caridad. Pero si se lograra este silencio, qué edificación para todos los fieles, qué gracias de recogimiento para cada uno de nosotros, qué facilidad para que el sacerdote lleve a cabo este acto con toda la atención y el respeto debidos, posesionándose de ese acto que es toda la razón de su sacerdocio.